Un estudio de la Universidad Andrés Bello señala que en distintas formas de medir lo que pagan las empresas en Chile como impuestos, el nivel actual es casi el doble de países similares y está por encima de países desarrollados. Queremos analizar este estudio junto a Gonzalo Valdés, que es subdirector de políticas públicas de esa universidad. Gonzalo, gracias por estar en Agenda Económica. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Bueno, este fue un estudio del Instituto de Políticas Económicas de la UNAV y hace referencia a la medición que se hace a través de la tasa corporativa compuesta promedio, que es un índice que maneja la OCDE. ¿Es así? ¿Se utiliza esa referencia? Correcto. Hay muchas formas de medir lo que pagan las empresas, especialmente las grandes empresas, que son las que tienen capitales móviles. Y en particular, esa es una medida que corrige por un montón de efectos. Hoy día cuando las empresas pagan, no depende solamente de cuál es la tasa final, sino que también de cómo funciona el sistema de impuestos. Por ejemplo, si es integrado, desintegrado, independiente, etcétera, y tasas de depreciación. ¿Cierto? Si pueden depreciar en 10, en 20, en 30 años las inversiones que hacen, ¿ya? Lo que hace esa tasa es que corrige por todos estas diferencias, estas tecnicalidades y lo traduce en un solo número. Entonces ese es el valor que tiene. Y lo que vemos ahí es que la tasa corporativa que pagan hoy día las grandes empresas en Chile, no las pymes, las grandes empresas en Chile, es aproximadamente el doble que la que pagan los países, que la que cobran los países similares a nosotros y aún es superior a la de países desarrollados. Sí, por lo menos, pues sí, para ponerle número y las personas en su casa lo puedan entender, de acuerdo a este índice que tú muy bien explicaste que hace la OCDE, en Chile se pagaría a través de distintos mecanismos, tasa corporativa, que es el impuesto que se le cobra por las utilidades, estructura tributaria, actualmente tenemos un sistema semi-integrado que podría pasar a este sistema dual, también se toma en cuenta la depreciación que se paga. Chile entonces estaría en un nivel de impuesto corporativo de 37,9%. Y eso se compara a los países desarrollados, que están en 23,9%, y a los países con un PIB per cápita similar al de Chile, que están en 21,2%. Eso es entonces la realidad que muestra este índice de la OCDE. Correcto. ¿Y cuál es la importancia de esto? Hoy día, al revés de la mayoría de los países, Chile ha ido subiendo las tasas de impuestos corporativos de las grandes empresas, ¿ya? Entonces, mientras los países como Estados Unidos, España, Suiza, Suecia, etcétera, han ido bajando la tasa corporativa a través del tiempo porque han ido compitiendo por esas inversiones, Chile la ha ido subiendo en gran parte porque partía desde un nivel muy bajo, ¿ya? Sin embargo, esta subida finalmente se transformó hoy día en un problema y la tasa corporativa hoy día no es atractiva para los grandes inversionistas. Y el problema que tenemos es que, al revés de las pymes, los grandes inversionistas son capaces de mover el capital muy rápido de un país a otro. Tienen agencias, pueden pagarle abogados, pueden abrir empresas en distintos lados, que es algo a lo que no excede una pyme. Entonces eso hace que la competencia por quedarse con su capital sea muy fuerte. Y Chile en todos estos años ha ido en una dirección contraria a la del resto del mundo. Gonzalo, con la propuesta de reforma tributaria que tenemos actualmente, el impuesto que se pagaría baja, al menos en lo que se cobra por las utilidades, bajaría de 27 a 25%, porque vamos a tomar ese delta de 2%, esta llamada tasa de desarrollo, como una inversión que hace la empresa y que le beneficia a sí misma. Pero esa baja de 27 a 25%, ¿cómo crees que influye en esta medición? En esta medición hay que contar dos cosas. Uno es la tasa corporativa, que muy bien dices tú que va a bajar, pero también dependiendo de la empresa, lo que yo entiendo que dice la reforma tributaria es que van a desintegrar el sistema, ¿ya? Entonces lo que tenemos que mirar al final es cuál es el resultado total y eso va a requerir más tiempo y cuando la reforma sea presentada en detalle. ¿Ya? Yo, por lo que leí, las intenciones son bajar ligeramente la tasa corporativa.
con ese 27 a 25%. Y claro, tú mencionas que hay que ver bien cómo va a quedar este sistema dual, porque los repartos de utilidades a los accionistas y socios se va a agravar con una tasa de 22%. ¿Tú haces referencia a que hay que ver el detalle de ese pago? Exactamente, exactamente. La forma en que funcione, y no solo la tasa es lo importante. Pero de todas maneras, creo que es una buena señal, ¿ya? Es una buena señal, pero hay que meterse en el detalle. Ese es el mensaje. ¿Y tienen alguna otra medición de, por ejemplo, cómo ha influido este nivel de carga tributaria en precisamente la decisión de inversionistas de llevar capitales de un país a otro? Mejor hago nuevamente la pregunta, por este nivel de impuestos que tenemos en Chile, ¿ustedes tienen algún conocimiento de proyectos que se hayan llevado a otro país porque en otro país se paga menos? Bueno, sabemos de ciertos casos en que se ofreció grandes empresas, digamos Microsoft o Google, poner centros de datos y finalmente se fueron a Argentina. Hay ciertos casos puntuales, pero el dato más interesante que tenemos es que Chile, el nivel de inversión en Chile respecto a su PIB, o sea, respecto a todo lo que se produce en este país, ha bajado desde que empezaron estas tasas corporativas de 27%. Y eso es un tema relevante porque a medida que los países se desarrollan, necesitan cada vez más capital para ser más productivos y competir con los países más desarrollados, ¿ya? Y nosotros, en el fondo, lo que tenemos que hacer es recuperar ese nivel. Al mismo tiempo, yo creo que que es importante comentarlo, hay un acuerdo más o menos transversal de que Chile ha estado estancado, no solamente a nivel de productividad, sino que también de calidad de vida de sus personas, desde más o menos el 2013, 2014. Y una de las posibles fuentes de este problema es precisamente la baja competitividad a nivel de inversiones, que además no es solamente la tasa que uno cobra, ¿cierto?, sino que también la velocidad con que se entregan los permisos, en particular los medioambientales. Si pensamos en todos los problemas que han existido por conseguir permisos, que finalmente el Comité de Ministros impide por decisiones políticas, finalmente lo que hace pensar a los inversionistas es que el sistema es poco transparente. Entonces, más allá de tener una regulación ambiental que se cumpla, que es algo que hay que hacer, también hay que preocuparse de la transparencia y de la velocidad. Gonzalo Valdés, subdirector de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por estar en la Agenda Económica explicando este estudio sobre el nivel de impuestos corporativos que se pagan en nuestro país en comparación a otras naciones. Que tengas un muy buen martes. Muchas gracias, Nicolás, que te vaya muy bien. A ti también. Antes de cerrar Agenda Económica AM, el dólar nuevamente toca un nuevo